quiero compartir con usted mi opinión. La política no es una garantía de uniformidad de criterio. Todo lo contrario, la política es la abogada de las diferencias en una sociedad. Siempre cuando decimos que la política se importa y que por lo tanto la política tiene que ser escrita, hecha y dicha con P mayúscula, nos estamos refiriendo a ese instrumento que es fundamental en una sociedad que se precia de ser democrática y que permite la diversidad de criterios para gozar de una disciplina que es la que nos puede acercar teniendo visiones, objetivos y planteamientos diferentes. Cuando empezamos a menospreciar la política, de alguna manera empezamos a menospreciar a la democracia, porque la democracia se sustenta en esa posibilidad de las divergencias que son propias de una sociedad. No menospreciemos a la política y sobre todo aquellos que la ejercen deben ser los más responsables de denotar en sus acciones una responsabilidad social, puesto que el juego de la política mal escrita, de la política que desprecia al ciudadano, termina siempre en una catástrofe en cualquier democracia, por más sólida que ésta se considere. Esa es mi opinión. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. En Instituto Coldic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Coldic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Hace 8 días dejamos una conversación a medias y decidimos, para gusto suyo y bienestar suyo, continuarla con Pablo Baradona, con Ocean Castillo y con Sergio Alvarado. El tema era Cuba dis Costa Rica, hacia dónde vamos como país. Yo quisiera arrancar esta segunda parte con una pregunta que les hago, que yo siempre tengo la respuesta. O sea, no porque sea una gran pregunta, sino porque creo que sí lo hemos sido. Y la pregunta es, ¿ha sido Costa Rica un país exitoso o es un país fracasado? Y lo planteo desde la perspectiva de que yo creo que hemos sido un país exitoso, pero creo que las nuevas sociedades, ante la globalización y ante otras prioridades,
no sustentadas en la solidaridad, en el desarrollo nacional como un todo, piensan que no lo somos. Pablo. Pienso que la pregunta nos sugiere, vamos a ver, un problema, y es ver hacia el pasado. ¿Hemos sido exitosos? Yo diría que depende de en qué campos. Ahora, no hemos sido lo suficientemente exitosos, si te diera una respuesta... Pues en el campo pasado éramos exitosos en salud, en educación, en desarrollo político, en desarrollo de la democracia, en temas ambientales, nos adelantamos muchos años a lo que se predicaba. Tal vez nuestra pata, la pata que renqueaba, era la económica. Y de repente en los 80 dimos un giro hacia las exportaciones y demostramos también capacidad, pero empezamos a abandonar las otras patas que estaban bien. Pero sí y no, Claudio, porque dependiendo desde dónde lo leemos. Si leemos desde la leyenda urbana de la Suiza centroamericana, sí. Pero si leemos más bien desde el sentido crítico, por ejemplo, de Mario Sancho, en aquel gran ensayo La Suiza centroamericana, nos damos cuenta que no. Que en el fondo aquella Costa Rica bucólica nunca fue, que Costa Rica siempre ha sido un país bastante desigual, quizá no tanto como hoy, pero desigual a fin de cuentas, que nuestro sistema educativo era un sistema que preparaba peonaje, no liderazgo, digo liderazgo empresarial, liderazgo político, que bien que mal siempre ha sido un país tremendamente corrupto, prebendal, políticamente hablando, pero que sin embargo no nos damos tanto cuenta porque no se daba... digamos, no habíamos abrevado todavía esta nueva realidad en nuestros tiempos que lo transparenta todo. Ahí sí la poliarquía de Robert Dahl que planteabas en el programa anterior, que le da un enorme poder a mucha gente para difundir información, que rompe el cerco mediático, un cerco mediático que antes era mucho más antidemocrático que hoy incluso. Entonces, bueno, sí, digamos que fuimos un país que logramos una estabilidad democrática y eso es un éxito per se, sobre todo para un país tan pequeño con tan exiguos recursos como Costa Rica, pero dependiendo con quién nos comparemos. Claro, si nos comparamos con países tan emproblemados como nuestros vecinos centroamericanos, pues en general sí, habría que decir que sí, que tuvimos sobre todo una generación de los 40 y de ahí para acá una generación que llamamos la generación perdida. Pero una generación de los 40 y de los 50 que logró fundar una segunda república que ya hoy no nos alcanza y que deberíamos reconsiderar, reconstituir. Cuando hablamos de constitución política, es la constitución del Estado y ese pacto político, como está sucediendo en Chile, en Costa Rica está haciendo aguas por todo lado. Y bueno, yo esperaría, y ahí veremos si ha sido exitoso ese proyecto, y ahí viene mi respuesta. Sería exitoso en el tanto nosotros no dejemos que lleguemos a un nivel de contención tal como el que están viviendo, por ejemplo Chile, que es un país con el que nos podemos comparar en distintos indicadores, pero incluso culturalmente. Ya no tanto con Bolivia, que es un país muy distinto al nuestro, empezando porque no tiene costa, no tiene salida al mar y es un país andino fundamentalmente. Pero bueno, después hablamos de Ecuador, hablamos de Venezuela y la criminalización colombiana o mexicana que ya hoy, aunque en este país de manera mucho más silenciosa, nos ha alcanzado. Yo a lo que voy con esto es, ¿sabremos si fuimos exitosos si Costa Rica tiene la suficiente madurez? Pero no contradice eso lo que decías en el programa pasado, de que todavía estábamos viviendo de las viejas glorias del pasado y de una buena herencia. No, todo lo contrario, voy en esa línea para decir, Costa Rica habrá sido exitosa en el tanto, habremos instalado en todos estos años las capacidades suficientes para evitar un nivel de contención y explosión social como el que vendrá tarde o temprano si no abrimos los grifos de salida a esa presión y si algunos, hablo del gran empresariado, cree que todo es jalando para su saco y concentrando más riqueza, o si los sindicatos creen que es sosteniendo sus privilegios, o si el resto de costarricenses creen que aquí lo que tenemos que hacer es chinamizar la sociedad y olvidarnos de las cosas importantes de las que estamos hablando. Ahora Pablo hablaba de Chile, los niveles... de Chile son muy parecidos a los nuestros de éxito y la gente lo presentaba como un éxito. Bolivia es inferior, pero para la gente lo que hizo Evo fue extraordinario en 14 años y eso lo superamos hace muchos años nosotros. En Cuba la gente habla que Cuba es una maravilla en salud y lo superamos, tenemos una esperanza de vida que ya supera los 80 años. La misma pregunta, ¿fuimos o no hemos sido exitosos? Yo lo que creo es que tenemos que ubicar los contextos históricos. Aquí recuerdo yo a don Pepe, a don José Figueres Ferrer, cuando don Oscar Arias, en aquel evento de la Costa Rica del año 2000, en 1975-76, hablaba y hacía un escenario hablando de los temas de la Costa Rica, el futuro. Don Pepe decía, yo tengo mi propia manera de parametrear, es decir, de construir parámetros.
Y si yo digo que en el pasado la Costa Rica liberal nos heredó una Costa Rica políticamente, en términos inclusive, digamos, de derecho bastante firmes, también nos heredó una Costa Rica descalza y lombricienta. Y esa Costa Rica descalza y lombricienta, con el Estado reformista que comienza con Calderón Guardia y que termina con Daniel Oduber, comienza a haber grandes éxitos. En política comparada, mis queridos amigos, ustedes lo saben bien, ¿cuáles eran los estudios fundamentales de política comparada en términos de democracia? Colombia, Venezuela y Costa Rica. Eran las joyas de esa corona democrática que se han ido cayendo. Lo que está sucediendo en Costa Rica es que los éxitos que cosechamos en el pasado no nos dan para más, pero además porque hay grupos que no les interesa seguir profundizando un modelo reformista de justicia social, sino lo que quieren es un libertinaje de mercado que favorezca sus propios intereses, y desde esa perspectiva vamos muy mal. Pero sí hemos sido exitosos. Yo diría que además hay que ver desde qué perspectiva lo estás planteando, porque la Costa Rica actual también ha sido exitosa para algunos sectores, digamos, los que han desarrollado tecnología de punta, los que hoy están, digamos, despuntando, valga la redundancia, en espacios fuera de nuestro país, que hoy inclusive hay talento humano que se va en el área de las ciencias electrónicas, todo lo que llamamos ahora la cuarta revolución, y para ellos esto ha sido un modelo exitoso. Es que aquí el tema es que ni todo el pasado, ni todo lo que ocurrió en el pasado fue lo mejor, ni todo lo que hay hoy es lo peor. Simplemente hay que identificar y hay que sopesar en un balance qué aspectos positivos y qué aspectos negativos coexisten. Pareciera que en este momento hay más aspectos negativos que positivos, estamos de acuerdo. Y lo decías, por ejemplo, en el tema de la democracia, o sea, hubo un momento en que nuestra democracia fue un referente, igual que la colombiana, igual que la venezolana. Ya sabemos cuál fue el desenlace de la venezolana, esperemos que no sea la de la colombiana, pero y esperemos que no sea la nuestra. Correcto. Pero ciertamente hemos tenido episodios importantes, como hemos tenido también episodios oscuros que muy bien Pablo enumeró, ¿verdad? O sea, no podemos obviar que han habido dictaduras, que han habido golpes de Estado, que han habido conciliábulos para que, por ejemplo, ciertas figuras respondieran a los intereses del momento dominante y fueran los que ejercieran el poder. No podemos obviar, y aquí entro en esta gran paradoja, que nuestro hoy gran héroe nacional, que es Juan Rafael Mora Porras, y también lo fusilaron, y lo fusilaron por intereses estrictamente de los sectores que en ese momento disputaban el poder. Entonces, me parece que, vamos a ver, sí hay un periodo en el que a nivel más global, más de bien común, y pareciera que entra en la etapa, digamos, de los 40, 50, se da un salto cualitativo como sociedad, y eso sí hay que reconocerlo, ¿verdad? Sí, y que eso es lo que hoy por hoy tal vez no estamos percibiendo. Pero en los 80 en adelante, cambiando el modelo exportador, no, exactamente. Ahí parece que hubo en ese proceso donde comienzan ciertos sectores que no era que estaban en el top, venían también rezagaditos, pero venían poco a poco integrándose al modelo social, se terminan de quedar rezagados. Eso sí es una realidad. Es que les hago la pregunta porque tiene trampa la pregunta. Porque al final de cuentas, yo creo que sí hemos demostrado que la sociedad costarricense, su gente, su recurso humano, sí muestra capacidad para lograr el éxito. Por supuesto. El problema ha sido que no puedes alcanzar el progreso si no hay diálogo, y ustedes lo decían antes. ¿Cómo pretendemos nosotros alcanzar el progreso si no hay diálogo? Y traigo en referencia una entrevista que le hice al presidente Carlos Alvarado, aquí mismo, en ese mismo programa, cuando era candidato, donde con una facilidad dijo que al final de su gobierno él pretendía que Costa Rica fuera un país desarrollado. Entonces yo en esa misma entrevista le pregunté cómo en 4 años usted va a plantear la posibilidad. Es que eso no cabe en ninguna cabeza, solo la inmadurez o la vocación electorera te puede hacer pensar que en 4 años un país puede ser desarrollado. Entonces cuando yo me devuelvo y hago la pregunta sobre Costa Rica, es que hubo procesos, hubo gobiernos uno tras otro que se fueron sustituyendo, pero siempre hubo políticas incrementales que permitieron a Costa Rica alcanzar números de éxito. Hoy parece que esas políticas incrementales no se dan. Pero eso es lo que decíamos en el programa anterior, o lo decía yo, de esa doble institucionalidad que también tiene sus asimetrías. O sea, no hay política de Estado en estos temas sociales, en los temas de desarrollo integral, de desarrollo humano. Pero sí lo hay en la profundización del modelo al que se apostó a partir de los 80s. En eso sí ha habido una línea clarísima, indistintamente de quién gobierna. Es más, la gran paradoja es que en los últimos tiempos que ha gobernado un partido aparentemente de centro izquierda, más bien profundizó ese modelo. Y eso es lo que tiene a un cierto sector que lo apoyó
indignado. Entonces, para compensar, bueno, eso sería un tema para analizar acá más adelante, refuerza la otra agenda, que es la que le da una cierta identidad, digamos, con esos colectivos que a los que ellos responden. Pero en esa visión se ha habido un continuum. Lo que pasa es que es la parte de la institucionalidad que no está permitiendo esa visión inclusiva que sí de alguna forma se percibía con sus dificultades, pero que se percibía en los años 40 y 50. Hoy eso no lo tenemos y eso estamos clarísimos, que esa otra institucionalidad, la de la educación pública, la de la salud pública, la de la infraestructura, es la que se muestra más débil, más precaria, la que se muestra completamente atrasada y rezagada. Y es la que hoy es más objeto justamente de presa de ciertos sectores corporativos que han entendido que esa institucionalidad débil les permite a ellos desarrollar sus negocios de una forma muchísimo más eficiente para sus propios intereses. Si me permiten ironizar un poquito sobre eso, Costa Rica no es un país pequeño, y la ironía viene aquí, es un país inmensamente pequeño, sí, pero que curiosamente hemos tratado de validar frente a la población, sobre todo frente a una población, digamos, de una base poco formada, por decirlo en términos diplomáticos, como un gran país, ¿no? Y ahí es donde yo, digamos, te decía que en la pregunta, que en efecto viene preñada de trampa, a mí, digamos, me causa cierto ruido, porque decirle a la gente que Costa Rica ha sido un experimento, digo, todo país es un constructo social al final, ¿no? Las barreras son una construcción política al final y por eso se habla de constitución política. Sin acuerdo político, después viene el derecho como instrumento, lo decía bien Marx, o la economía también como superestructura. Ese acuerdo político nos sirvió, claro que nos sirvió, y era un país con aquello que llamamos, pues no falsamente, un estado de bienestar, que es el que estamos trasluciendo, está cada vez más agotado. Y ahí era donde yo advertía, bueno, habrá sido exitoso si instalamos las bases suficientes para, como decía mi abuelo, la labor del intelectual es anteponerse al caos. Bueno, veremos qué tan capaz es Costa Rica de anticipar ese caos, no después de llegar a ser solo autopsia, sino de poder no hacer esta biopsia, porque alguno de ustedes decía, bueno, la falta de criticidad de los distintos gremios, incluyendo las universidades públicas, que eran la conciencia crítica. ¿Por qué en estos últimos eventos de protesta social, en el marco del plan fiscal, ahora con el FES, es Albino Vargas, digamos, quien sale a relucir? La culpa no es de Albino Vargas, no es que Albino Vargas tenga toda una estructura comunicacional a la par, ni que sea un genio en comunicación. Bueno, es porque lo han dejado muy solo ahí. ¿Quiénes aparecían ahí antes? Bueno, grandes líderes académicos a los que los mismos cajas de resonancia de esta plutocracia le daban cierta relevancia en las páginas de opinión donde lo leías en los programas de televisión. Hoy eso no pasa. La UCAEB estaba desesperada por acabar con él y acabar con algunos sindicatos. Y terminó cayendo Gonzalo Delgado primero. Sí. O sea, bueno, fue un poco... Esa es otra ironía que podemos sumar, pero yo a lo que iba, Claudio, con eso es, a mí me parece que Costa Rica, bueno, está necesitada sí de la refundación, hablo ya de una tercera república, y no lo digo en términos retóricos, ¿verdad?, sino en términos de rescatar todo esto que estamos nosotros al final colocando al final del pozo, pero en un pozo en donde yo espero no nos lancemos de cabeza, sino que logremos construir. Pero te interrumpo para que sigas ahí. Vos hablas de una tercera república. Yo decía antes que para lograr el progreso ocupase el diálogo. El diálogo en Costa Rica no existe, ustedes lo decían en el programa pasado. El diálogo es ínfimo o es insuficiente y no se da. Bueno, pero ¿quiénes lo llevaban antes adelante? Bueno, pero voy a esto. Líderes para pensar en una nueva república, en una tercera república en Costa Rica, tenemos que empezar por el diálogo y por los acuerdos políticos. Y los acuerdos políticos son parte del precio que se paga por la libertad que da la democracia. O sea, en la medida en que los acuerdos políticos existan, en esa misma medida es en que la democracia se solventa y en esa misma medida es que se logra refundar una república, cambiar una república, pero si no hay diálogo y los acuerdos están totalmente prostituidos, la gente no los cree porque los partidos los prostituyeron. Inclusive ahora cuando se habló de un gobierno de unidad nacional, nos dimos cuenta que era un mito, que no había nada, que no había proyecto, que el proyecto llega al gobierno cuando llegan figuras
como André Garnier, como Rodolfo Pisa, con una agenda como Rocío Aguilar, pero no había ninguna capacidad ni ninguna intención de pegamento diálogo. político. No se Claro. hizo un proceso de diálogo para la reforma fiscal, había que probarla al tambor. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una tercera Además, república tiene sin que ser diálogo? un acuerdo sociopolítico. Uno de los problemas que hoy está deslegitimando el supuesto acuerdo al que se llegó en Chile es justamente porque se le endilga de que fue una vez más Sí. la clase política poniéndose de acuerdo para exactamente. tratar de soliviantar el conflicto, o sea, de bajarle la intensidad y no reconocer lo que los movimientos sociales que emergieron justamente porque ya el muro de contención chileno se desbordó, están planteando sobre la mesa, o sea, los tienen totalmente al margen. Entonces existe la gran incertidumbre de si más bien el remedio va a resultar peor que la Pero hay que enfermedad. pensar, porque lo que vos estás diciendo es que estamos en una gran sociedad, una sociedad con pluralidades, una ciudad muy plural, y eso nos obliga al mejor instrumento para gobernar en la pluralidad, que es la política, pero está desprestigiada. Yo me atrevería a ir más allá de lo que aquí los compañeros han planteado. Para ir a una tercera república, para ir a una refundación, tenemos que revertir la historia. Y el desafío no es jugando. ¿Por qué? Y sé que Pablo no lo está planteando en esa línea, pero siempre que se habla de tercera república o refundación, te sale la clásica, ¿va? Constituyente, ¿va? Constituyente, porque la constitución, y en Chile un poco van por ahí. Perdón. Ya hablamos en el programa pasado de la falta de pensamiento, de la falta de pensamiento, de planteamientos. Perdónenme ustedes la figura que voy a usar. ¿Con qué caballos va a jalar ese carretón? Y aquí hay gente que está hablando de constituyente con la calidad de nuestra clase política. Vamos a ir a hacer una constituyente. Claro, yo por eso me Eso le puse a la preocupaba a Pablo constituyente también. incluso como abogado constitucionalista. Ocean, lo que pasa es que, por eso yo decía, hay que hacer reformas que provoquen otras reformas. El sistema político hoy está avanzado en la democracia como sistema, ¿eh? Como forma de vida es otra historia, pero aquí vamos a dejar esa retórica para hablar de un síndrome que usan los informáticos, ya más aterrizado no podemos hacerlo, que es el síndrome GIGO, garbage in, garbage out. La democracia es exactamente lo mismo a un ordenador. Si uno le mete basura, Sale basura. Sale basura. Si a un ordenador, digo, si revisamos el ordenador de un Vargas Llosa, de un Joseph Stiglitz, bueno, entonces ahí no sale basura, ahí desde luego sale mucha neurona. Entonces, hoy, ¿qué le estamos abonando a ese sistema político que es la democracia? Definitivamente basura, en tanto estamos, yo decía, en una sociedad chinamizada, twitterizada, es decir, aquí el que habla más de un minuto o el que trata de comunicar una idea en más de un parrafito de 80 caracteres, entonces ya está out, ¿verdad? Ni siquiera te leen. Así es muy difícil, yo coincido con vos. Me he opuesto férreamente a una constituyente precisamente porque advertía yo a los promotores de esa causa en su momento que el riesgo era que el sistema político está copado y está cooptado. Y entonces no está permitiendo que los verdaderos liderazgos, y cuando hablo de verdaderos liderazgos, digo los que tienen capacidades instaladas, no los que coinciden conmigo, ¿verdad? No están logrando llegar porque no permean el sistema, sino que quedan más bien en el camino. Y entonces eso le ha dado la posibilidad, vean ustedes, la decisión. Y esas son las cosas que debíamos estar debatiendo en este país y que no se debatieron y que siguen pasando impunes. Como hoy en la usura, nadie toca el tema. Una reforma fiscal tan implicante como esta, que era regresiva, no se trató salvo de puntillas y para malinformar y distraer la atención. Cuando el Tribunal Supremo de Elecciones decidió, por ejemplo, que se iba a permitir que la banca privada financiara las campañas políticas en este país, eso es de apague y vámonos. Cuando en este país un presidente de la Sala Constitucional sale y dice, Ernesto Ginesta, nosotros no tenemos una constitución política, tenemos una constitución económica, cuando resuelve la vinculatoriedad de una simple opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala Constitucional costarricense le quiebra el espinazo al Estado de Derecho, a la democracia, que está representada en el Parlamento, primer poder de la República, y le dice, no, lo que dicen unos 7 juececitos internacionales, porque la única costarricense no podía opinar sobre el tema al tener incidencia en Costa Rica, y además en este caso tiene un conflicto de interés evidente, sobre el matrimonio homosexual, dice la Sala, esto sí es vinculante, eso no se discute, y cuando sale además también sobre el plan fiscal, el mismo presidente de la Sala, diciendo sobre el plan fiscal, en una rueda de prensa, a donde van a presentar cuando le dan su validación o su bendición a ese plan fiscal, y dicen, bueno, aquí
la sala se ha impuesto de que Costa Rica no da más y que tenemos una crisis fiscal y política. Ahí está diciendo, no era su tema. claro, ahí está diciendo que la sala resuelve a partir de ahí políticamente, como políticamente resolvió el tema de la homosexualidad. Y claro, estamos en un típico dilema del prisionero, porque los mismos que nos venden la enfermedad son los que después vendrán a vendernos el hospital en las elecciones municipales, en las elecciones nacionales, y desde luego el costarricense ya no se compra ese remedio. Además de ahí del descreimiento en el sistema político. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. Además, en términos de derecho, hay que decir, lo decía Marx, ¿verdad? El derecho tiende a defender el statu quo. No solamente eso, sino que en la sala constitucional estamos encontrando los pilares del formalismo, ¿verdad? De nuevo, estamos metidos en el entrampamiento del formalismo por encima de la realidad, pero además del conservadurismo. Entonces el conservadurismo, lo hablábamos el programa pasado, y no solo deriva de los partidos o de los neopentecostales. No. Aquí tenemos una visión conservadora desde el derecho, desde la economía, en donde aquí, ¿a cuáles economistas invitan siempre? Un poco en la línea de lo que decía Pablo, los mismos, a fulano, a sutano, a perencejo, y uno les habla, mire, pero yo sé vestir, les dice, no. Eso no es economía, eso es ideología. No, lo que venden ellos es ideología. Y la venden como ciencia económica. Y por si fuera poco, con una sociedad arrodillada a este ámbito del espectáculo, la telebasura y democracia de Gustavo Bueno, para decirlo menos, ¿de qué podemos esperar? Y resulta que son esos los que hacen fila buscando una entrada para ir a un programita de estos, de los que eligen gobierno. Pero porque son los que votan. En el ámbito de lo que comenta Ocean, yendo un poquito a la economía, el único factor de producción que tienen la mayoría de los costarricenses es su trabajo. ¿Así es? Sí. No tienen industria, no tienen terrenos. La mayoría la pulseamos. Eso Exactamente. Es lo que está diciendo, claro. Y esa fuerza de trabajo es el único elemento que tiene para competir en el mercado. Y vemos que este es un país cada día más caro, que a pesar de que se nos diga que el salario mínimo es alto comparativamente con otras naciones donde el nivel de vida es mucho más bajo. Sí, si nosotros tuviéramos esos niveles de vida más bajos y el salario actual, seguramente no estaríamos padeciendo lo que padecemos. Entonces aquí estamos también en un problema
de la sobrevivencia de quienes solo tienen el factor trabajo. Y sin embargo tenés a un André Garnier coordinando todo el gabinete económico diciendo que el salario mínimo en Costa Rica es muy alto y que eso es parte de la crisis, político, ¿no? O sea, es un ignorante político, André. Bueno, habría que mandarlo a ver un mes cómo le va con su familia viviendo con el salario mínimo, André Garnier, pero yo a lo que iba es un poco retomando lo que implica esa cooptación también de los presidentes, en que una figura como André Garnier, ¿verdad? Yo diría de las personas más ricas de este país, esté sentado coachando a un presidente, a un Nobel presidente, no luego premio Nobel, sino por novicio, como Carlos Alvarado. Eso dice mucho, pero lo que te dice es que billetera mata galán. Bueno, pero por suerte se va quedando un poco solo, porque los que le servían de operadores políticos, empezando por Rodolfo Pisa, por Rocío Aguilar, por Ena Camacho, ya no están ahí. Pero bueno, habrá otros que tal vez hayan aprendido la lección de estar más a la sombra y no tan visibles. Pero yo quería fijar algo a lo que decía Ocean, y separándome un poco de eso. Yo no creo, Ocean, ni siquiera que sea que la Sala Constitucional o la Corte Plena ha tenido un viraje conservador, porque veamos que más bien, por ejemplo, en la elección de Paul Rueda, que fue tan traumática, fue lo contrario, lo que le estaban cobrando. Lo que sí creo que el matrimonio homosexual no fueron nada conservadores. Bueno, por eso, pero podríamos citar otras cosas también. Lo que sí pienso es que, y que es mucho más peligroso, es que hay un populismo también que se ha infiltrado y que ha politizado la jurisdicción, y quiero decir la Corte Plena, es decir, el gobierno judicial, que hoy se asoma por la ventana antes de resolver. Y eso es peligrosísimo en términos de distribución de los balances, check and balances. La sociedad en el choque y en la lucha de poder. Y yo no creo que los magistrados estén exentos de eso, ¿verdad? De la lucha de poder entre ellos. Es que no, Claudio, es muy peligroso, pero es que eso es diferente, porque claro, la ley trasluce una posición política que han diseñado los legisladores, que son los políticos. Es que pero un juez no, un juez tiene que decir la voz del derecho. Eso es lo que es un juez, ¿no? Desde esa perspectiva, sí. Ahora, yo lo que estoy planteando hace muchos meses es que hoy, más que nunca, cuando ocupamos a la política como ese instrumento de diálogo para poner a la gente de acuerdo, cuando ocupamos politizar los temas, ponerlos en discusión, se nos dice y se confunde la palabra politiquear con politizar. Entonces, no politicemos ese tema. No, todo lo contrario. Politicémoslo porque vivimos en democracia y la gente tiene derecho a opinar sobre eso. Lo que no queremos es que lo politiqueen. Eso es lo que te iba a decir. O sea, se ha politiqueado. Ese es el problema. Exacto. Y yo concuerdo. También ha habido un problema de la adaptación a las nuevas tecnologías de la comunicación que creo ha provocado que algunos no comprendan cuáles son sus roles. Desde el momento en que, por ejemplo, se puedan transmitir en vivo las sesiones de la Corte Plena, que me parece un ejercicio muy útil. Que se puede hacer, pero no hay interés de los medios. No, pero el tema es que entonces cuando usted ve, por ejemplo, a los magistrados, ellos, probablemente por este enrarecimiento de los liderazgos que hoy estamos observando en todos los órdenes del quehacer social, que alcanzan a la Corte Plena. Que alcanzan a la Corte Plena. Entonces usted ve que ya la intervención es diríamos que para las redes, no es para el espacio en donde se está debatiendo. Yo he escuchado muchos de esos debates, inclusive donde una de las cosas que siempre se acusó a los amigos del derecho es que usaban una jerga que era tan especializada que nadie entendía. Bueno, yo no digo que tengan que seguir usando esa jerga, pero el problema es que los niveles de razonamiento y de profundidad se han debilitado porque parecen justamente diseñados para el gran público. Y entonces la percepción que se produce es que yo voy a ganar adeptos como si se tratara de un puesto de elección popular, donde el magistrado más popular es aquel que habla el lenguaje de los que están siguiendo en las redes. Y eso estaría bien si fueran meramente una cuestión de forma y de pose, y sus razonamientos siguieran siguiendo la lógica jurídica que se requiere. El problema es que se está permeando en el tipo de sentencias que están produciendo. Pero no solo sentencias, Sergio, porque si lo aterrizas más, la Fiscalía General de la República y el ejercicio de ese poder en la Fiscalía General, la Procuraduría General de la República, digo, no es Poder Judicial, o cuando uno ve también, vamos a ver, la pose típica de los directores del OIJ, que son muy seguidos porque la noticia a la que se le dedica más atención a este país es la de los sucesos. Y si uno ve la pauperización del lenguaje, la pose, cuando tuvimos también un magistrado que se olvidó que había cambiado la corbata política por el saco de la judicatura y seguía tuiteando, hablo desde luego de un Celso Gamboa, y proyectándose políticamente. Pero hay magistrados que siguen esa tendencia, como bien lo plantea Sergio, y a mí sí me preocupa algo aquí. Vamos a ver, esto retrata del cuerpo entero, insisto, a la Corte, y perdón que yo vuelva a ese tema, pero es que si hablamos de abrirle la llave de presión al sistema político, ese que es la democracia, no hay otro que no sea la constituyente. Por eso al final todo vuelve ahí, porque es la constitución del pacto político fundamental, y por eso es tan delicado también tocarlo. Pero lo cierto es que llega un momento en donde no te queda otra, como le está pasando a Chile, como le va a pasar a Venezuela si necesita una refundación tarde o temprano. Pero yo a lo que voy con esto es, cuando la Sala Constitucional
dice no siquiera a la discusión de una constituyente, porque lo que establece ahí es que, y ojo el formalismo jurídico ahí sí, que no puede irse a debatir sobre la convocatoria o no, no sobre lo que se va a ver en la Constitución, sobre la convocatoria de una constituyente por medio de una consulta popular al soberano. Y eso no es conservador. Porque la constituyente tendría que decidir sobre la constitución económica y sobre impuestos. Y la ley dice que no se puede hacer consulta sobre impuestos. Esto es lo más absurdo que yo he escuchado desde el punto de vista del formalismo jurídico, pero que al final es una pose de obediencia, una reverencia que le hace el Poder Judicial al Poder Político y al statu quo. Ahí sí te la compro. ¿Por qué? Por una razón fundamental que tampoco hemos tocado acá, que es para mí hoy una lápida a la evolución institucional de este país, que es la Comisión de Nombramientos en la Asamblea Legislativa, que es un coto de irresponsabilidad y de opacidad en este país, y lo digo después de haber participado y haber sometido mi nombre deportivamente en algún momento también a esa criba, en donde no sabes por qué están saliendo defensores de los habitantes como están saliendo, quiénes son, de dónde vienen, y tampoco se les da seguimiento. Pues digo, ¿dónde está la defensora de los habitantes en toda esta discusión social y tratando realmente de ejercer una magistratura de influencia en toda esta problemática tan partisana? ¿Dónde están los magistrados? Pero podríamos seguir sumando otros. Cuando vemos que en las ternas de recomendación aparecen exnovias de diputados, hablo del diputado Peña, al quien se había señalado el Partido Unidad Social Cristiana, que no sueltan además la Comisión de Nombramientos, y cuando vemos que ahí desde luego hay una criba que es absolutamente política, que se trata de ribetear con unos reglamentos o unos procedimientos que al final dejan unos márgenes de discrecionalidad para decidir al final los grandes amigotes, que cuando llegan finalmente a esos puestos que nunca se hubieran imaginado alcanzar, magistratura, defensor de los habitantes, ¿a quiénes se deben? La respuesta es clara. Bueno, pero agreguémosle a eso que, parafraseando un poco a León Tolstoy en La Guerra y la Paz, cuando decía que no puede haber grandeza si no hay sencillez, si no hay bondad y si no hay verdad. Sí, claro. Me da la impresión también que de quienes nos gobiernan están muy lejanos de esa premisa de León Tolstoy. Sí, claro. Y más bien aplican la otra que aparecía en la misma novela cuando Napoleón dice: Dios me ha dado esta corona, ay de quien me la toque. Sí, sí. Entonces me parece que muchos en la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, magistrados, parten de eso, ¿verdad? Que Dios les dio esa bendición y se alejan totalmente de la verdad, de la bondad y la sencillez que es necesaria para buscar esos diálogos e interpretar a dónde le está molestando la piedrita en el zapato al ciudadano. Sí, no, por eso te digo, es decir, para mí revisten, por eso yo hablo de una visión conservadora y formalista, porque al final se basan en esos argumentitos para comenzar a tapar cosas. Pero además, hay que decirlo, sonará irónico. Aquí lo que hay que cumplir, vos lo mencionabas el programa pasado, nosotros no tenemos un artículo 50 en la Constitución Política. Sí, señor, cumplan. No, pero es que mire, que vea, que el déficit fiscal, que aquí, que allá. Mientras tanto, el desencanto hacia la política, hacia lo político, el rompimiento del tejido social en nuestra sociedad, no sabemos a dónde nos va a llevar. Y aquí recuerdo al papá de Pablo, que en las clases en la universidad, en la Escuela de Ciencias Políticas, nos decía: nosotros estamos validos, se refería a algunos sectores sociales, de la protección de la Virgen de los Ángeles. Pues ya ni eso, muchacho. Pues ya ni eso, porque hasta eso lo han manoseado políticamente en este país. Es que esta gente cree, primero, hay como una impunidad implícita, psicológica en ellos, que dice: a mí no me van a tocar, a mí esto no va a suceder. Y a nivel social hay gente que le dice a usted: en Costa Rica nunca, comillas, va a pasar. Y cuando pase, ¿qué va a suceder? Porque puede suceder. Uno de los grandes problemas del costarricense es que no creemos que nos vaya a pasar. Y los políticos, lo hablábamos vos y yo en radio un día de estos, donde yo decía de que los políticos parten de que lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Ecuador, aquí no pasa nada, aquí eso no, nada más lo vemos como ver una película en el cine. Y los políticos nuestros, Sergio, parten de la premisa, no sé si se le ha quedado la historia de don Pepe, que decía que éramos domesticados los costarricenses. Yo prefiero decir que es que somos grandes demócratas y con un estoicismo soportamos a malos gobernantes, pero al final de cuentas esa paciencia puede tener un límite. No, y de hecho ya la estamos comenzando a identificar, la pérdida de esa, o sea, el traspaso de esos límites. Digamos, hay una serie de expresiones de violencia que todavía no se han, digamos, organizado a nivel, digamos, no han escalado como en otros países, pero ya comienzan a palparse en este país. Lo que pasa es que efectivamente se tienden a
a descalificar y a naturalizar. Pero la misma apatía del electorado es una señal que no podemos simplemente tapar el sol con un dedo. Obviamente en esta visión que se caracteriza por el gambeteo en lo cortito, en el corto terreno y no en la visión del partido en su dimensión de cancha, a más de uno le sirve que haya ese abstencionismo, porque eso te refuerza esos liderazgos cortitos con los que hoy están ejerciendo el poder. Digamos, ahora que los escuchaba, o en el programa anterior que se hablaba, digamos, del mensaje del hoy presidente, me da igual si es Carlos, si es Fabricio, los números son los que hablan. El mensaje de don Carlos, a quien conquistó en primera instancia, fue a un 21% de los que acudieron a votar, nada más. Y el mensaje de don Fabricio fue un 24% de los que acudieron a votar. Cuando estás quitando el abstencionismo. Por eso. Si coges el padrón entero, eran 15 y 17%. A eso me refiero. El total del padrón. Es una primera minoría, no la primera mayoría. Exactamente. Entonces, ya esa señal de abstencionismo es una señal inequívoca de que a la gente esto no le está respondiendo, no está generando ninguna satisfacción. De ahí al paso, aquí hay dos opciones: o se mantiene esa visión apática, que repito, más bien le sirve a estos sectores para seguir enquistándose. En las municipales es más que obvio, con el sistema de mayoría simple que ahí está establecido por el sistema electoral, lo que permite es que justamente el, digamos, menos malito de todos es el que termine resultando electo con una votación que es pírrica, que es hasta vergonzosa para él mismo. Lo que supone, un problema de legitimación política tremendo. Por supuesto, ¿no? que luego es cuando se percibe en el ejercicio del poder, que no se tiene ese músculo para poder echar a andar un proyecto. Para liderar esos diálogos de los que hablaba Claudio. Exactamente. Pero entonces agreguémosle a eso, ¿verdad?, que hay sectores que cada vez están, digamos, comenzando a sentir en la necesidad de tener un posicionamiento propio, que por ahora se percibe únicamente a nivel de sociedad civil organizada, que trata de clamar por reivindicaciones muy puntuales, muy específicas. Y eso es lo que no ha permitido, digamos, que esto escale, porque cada quien está, como decíamos en el programa anterior, defendiendo lo suyo y cerrando filas en torno a lo suyo. En el momento en que comiencen a darse vasos comunicantes entre estos sectores y comiencen a entender que hay un elemento común, y es que están ahí, en la situación en la que están, o tratando de pellejearla, como decías, de pulsearla, como decía Pablo hace un rato, a pesar del Estado, y redireccionen su orientación a justamente atacar lo que ellos pueden identificar a partir de ahí como el principal de sus males, es donde sí podemos comenzar a percibir un proceso de conflicto como el que se está viviendo en otras regiones. Pero ustedes tres al final me obligan a mí a hacer un resumen y decir que lo que están ustedes aquí construyendo es una barbaridad, porque le están obligando al televidente a botar todos sus libros de educación cívica a la basura, porque lo que estamos diciendo es que la democracia que nos decía el gobierno la mayoría no. Se convirtió de pronto, como todo, en el gobierno de las minorías que se hacen valer. De ahí que vivimos en un sistema político no solo gremializado, sino prebendal, si ustedes quieren algo partimentalizado incluso, que no ve, como bien decían ustedes, la cancha completa, sino solo, digamos, por zonas. Y en la tiranía del presente. Nadie está viendo por el futuro. Un poco lo que creo le está pasando a la selección nacional, que se está fijando solo en la defensa para atajar los goles y para no hacer quedar mal a Keylor, pero el resto de las líneas está haciendo aguas por todo lado, y como decís, mientras no nos metan los goles aquí no pasa nada. Pero yo quiero ir a algo que planteabas algo y que me hacía rememorar a Napoleón cuando lo citaba. Napoleón también tenía otra frase, él decía: mi verdadero consejo de gobierno está en mi cabeza. Lo que es típico de un déspota, de un autarca, de un hombre que se escucha solo a sí mismo. Y en Costa Rica se ha venido ejerciendo la presidencia de manera más o menos pseudoimperial. Parte de marginar a la gente que vale es que los presidentes no mandan a llamar a la gente que le dice las cosas del presidente: usted se está equivocando, no la está viendo ver, y que después le dice: se lo advertí, sino que le dan espaldarazos y le dicen: presidente, usted es, como le decían a Carlos Alvarado recién electo, usted es el Macron tico. ¿Se acuerdan de esa expresión? De pronto ya no la volvieron a repetir desde el kinder del PAC, pero que validaban también algunas cajas de resonancia mediática. Ahora le enseñan la portada del Time. Cuando entrevistaban, bueno, por eso, y algunos otros apenas apareció. Apenas apareció Bukele, que es un contraste absoluto con Carlos Alvarado, desde las formas y el fondo y el atrevimiento, y además, digamos, su blindaje económico, una familia muy rica, ¿verdad? Pero bueno, trataban de ponerlo a esa altura. Pero Napoleón sabía para dónde iba. Bueno, pero es que a eso voy, Claudio, a eso voy. Ve qué grave esto que estoy planteando, porque vos dijiste: bueno, nadie me toque la corona. Yo no sé si en Costa Rica hoy el germen democrático está haciendo aguas por todo lado. Veamos que
dice el último informe de Estado de la Nación, alrededor de un 30%, redondeando cifras, es una tercera parte de los costarricenses ya no les interesa si esto es democracia o no, Eso es una... sino Eso es hacia tremendo. dónde vamos. Y eso, si lo contrastamos en los años 70, ¿verdad? Que la cifra era menor a un 10%, eso es un drama que te hace pensar que de pronto no fuimos tan exitosos en inocular con el germen democrático del costarricense. Y voy a algo adicional, que no lo he dicho yo en un megáfono como este programa que escucha y ve tanta gente, aunque por ahí lo dejé entrever en algún escrito, y bueno, en este país la gente no lee. Yo estoy viendo que Carlos Alvarado y una agenda del PAC que está donde está sentada, en el poder más alto de este país, por el menosprecio con el que siempre los han validado, porque siempre, no, hombre, el PAC no, en un segundo jamás, no se lo pensaban el primero, ahora dicen jamás un tercero. Bueno, cuidado, porque tan majes no son. Lograr 2 gobiernos en fila lo había logrado la Unidad, lo había logrado Liberación. Así y yo estoy viendo Pero esto todos es los responsabilidad alineamientos. ciudadana. Bueno, claro, por eso decía, el pueblo tiene los gobernantes que se merecen, y no estemos tan desatentos, porque no sé si compartirán conmigo, pero En honor a la verdad, después del gobierno de Luis Guillermo Solís, seguramente ninguno de nosotros la pegamos, pero no merecía una reelección. ese menos gobierno. con ese lunar en la frente de este tamaño que se llama cementazo y que no se ha resuelto. Y después el hueco fiscal. Y la no política merecía, exterior y el hueco no fiscal, merecía etcétera. reelección el PAC. Pero claro que no, después de ese desastre del primer gobierno del PAC y de Guillermo Solís, pero también de este segundo, que abrevan mucho de esos errores, ¿no? O sea, lo mismo que le hicieron a Temer en Naciones Unidas, se lo vuelven a hacer ahora a Brasil y a Jair Bolsonaro para la elección del Consejo de Pero Seguridad, donde cuando podríamos ver un montón de denominadores comunes. En el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez no le había salido todavía la torta de Alcatel y había una buena aceptación de ese gobierno y se reelige el PUS, o cuando viene Óscar Arias también, que después le aparecen algunos temillas feos, durante su gestión no le aparecieron y Laura Chinchilla tenía ese apoyo, Pero en el déjame- caso del PAC era totalmente Claro, irracional la reelección. pero déjame terminar la idea lanzando una bomba de fragmentación al centro de la mesa. Va a ser el campo. Y siendo Para salvar el vino. y siendo un maltico, quiero decir, diciendo las cosas con nombre, nominándolas. Yo veo un movimiento consistente, con todas las luces puestas, que si quieren no verlo, eso es otra historia, en un alineamiento con la primera dama Claudia Dobles, que la están preparando y que acompaña a un contingente de periodistas y muy intencionado, más grande que el presidente de la República. Y por otro lado, un chineo y una aproximación con Cristiana Figueres que yo no me explico de otra manera si no es, como decía ahora mi buen amigo San Castillo, pensando un poquito mal, pero desde lo poco que yo entiendo de política es que el PAC está claramente intentando pensar en una mujer Bueno. y en que además sería muy interesante copar desde Liberación Nacional, sustrayendo buena parte del figuerismo, ¿verdad? Que además le han venido diciendo sistemáticamente que no, con el tema de la impronta verde, el tema internacional, que aquí en este país, que es un país muy campechano en eso, por decirlo menos, todo el que viene de afuera, ¿verdad? Está mejor que los que han pasado toda su vida estudiando aquí adentro y dedicando su vida al país. Eso de Cristiana dependería que José María no sea el candidato de Liberación. Bueno, no necesariamente, No, no necesariamente, y tampoco es que son siameses, Claudio, pero yo lo que quiero decir es que aquí hay una operación política de alta factura detrás, y la quiero lanzar porque la gente va a empezar a discutir de Claudia estos podría temas. ser visto también como Ortega y la Chayo. Sí, pero de nuevo, o sea, parece que estamos cayendo en la trampa, no es una trampa, es una realidad, que es analizar la realpolitik. Pero recuerden, amigos míos de la mesa, que estamos ante un país, duele mucho esto que voy a decir, totalmente manipulable. Y en esta lógica de la manipulación, el mercadeo electoral tiene un papel fundamental. Entonces, está bien, sí, la señora y el otro y el juego de intereses, sí, pero les hacen una máscara de merula. Y yo adhiero al escenario que plantea Pablo. La pronta inauguración de obra pública en la recta final de la administración, como diciendo, como no robamos, aquí hacemos, ¿verdad? Entonces véanos de nuevo a nosotros. Ese es un elemento fundamental. Porque les coincidió una buena cosecha que empezó hace 15, 20 años. Pero además, perdón, un elemento, Pero no olviden, la revista Time es de color verde. Y todo el pesaje del presidente Alvarado está en una agenda verde. ¿Quién es la princesa de la agenda verde?
para este país y como se ha venido vendiendo Cristiana Figueres. Entonces, estoy de acuerdo, lo que estás diciendo martilla sobre lo mismo. Claro que eso habrá que hacerle una construcción desde redes sociales, y yo lo que estoy es previniendo al costarricense nada más para que la vea venir y que después, siendo que he citado a mi abuelo en anteponerse al caos, no digan que no se los dijimos. Y este programa queda grabado en archivo, yo creo. Claro, en YouTube está por ahí. Bueno. Ahí están los 500 Lo veremos en 2 años cuando estemos en campaña, a ver qué tal. Las 8 temporadas. Ahora, como se nos está yendo el tiempo, perdón, porque nos desviamos un poquito con esta última conversación. No estamos careciendo de una ambición colectiva como para pensar en una tercera república. Es que si no hay una ambición colectiva, si no coincidimos, por lo menos los que nos interesan la política y nos gusta ese 20% del 100% que siempre está presente en los temas y que quiere discutirlos y que participa en política, si no coincidimos, ¿cómo pretendemos, si no hay una ambición colectiva, que Costa Rica pueda tener una tercera república o un cambio positivo en su segunda república? No, pero no solo eso, sino que nos han minado la autoestima. Nos han pisoteado la autoestima, nos han golpeado al grado de decir, ustedes son inútiles. Por eso digo que somos un país exitoso tratando de recuperar esa autoestima. Ustedes son inútiles, los chinos sí fueron muy buenos, verbigracia, dirían los abogados, el Estadio Nacional, porque ustedes ni siquiera la platina pudieron arreglar de manera eficaz y de manera eficiente. Tenemos que, de nuevo, para mí el desafío es más pesado, más duro y no tengo todas las respuestas. Revertir la historia. Porque si no revertimos la historia, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es que tenemos que mirarlo con esa claridad y decirlo ganándonos las enemistades que nos ganamos. Porque aquí hay que decirlo claramente. Aquí los que roban la leva son, comillas, exitosos. Claro. Son los que, como decía los Pablo, navegantes de agua dulce como Carlos Alvarado o como Luis Guillermo Solís, que nunca fue un analista muy comprometido. Con una juventud, pero ahí está. Con una juventud costarricense que vota por clivajes, que no se preocupa por lo fundamental. Bueno, por la medula, por la sociedad del espectáculo. 250.000 jóvenes que no trabajan ni estudian, pero si votan. Entonces también hay que llamar la atención sobre esa juventud. Serán más, esos ignorantes en política. Pero hay que llamar la atención sobre la juventud irresponsable de este país, que no está pensando que el país del futuro es de ellos, no es nuestro. Nosotros vamos a salir en cualquier momento. Yo lo que percibo es que va a haber un nivel, un nivel de conflictividad, y es que no es tampoco nuevo, ¿verdad? O sea, el nivel de conflictividad ha venido escalando. Entiendo que hace 2 años había un conflicto, hace 3 años había un conflicto como cada 12 horas en promedio. O sea, lo que pasa es que todo está desconectado de esa visión, de ese hilo conductor que pueda transformar esta conflictividad en un movimiento político y social, que bueno, ojalá que ocurra y no que no más bien degenere una suerte de anarquía que nos lleve a una situación todavía peor. Pero me parece que lo más importante en eso que planteabas, Claudio, es que, vamos a ver, todas esas grandes transformaciones previas o tuvieron previamente, y aquí lo mencionó Ocean, colectivos que hacían esa capacidad de abstraer y de generar planteamientos, que uno podría estar de acuerdo con ellos o no, pero que generaban visiones más totalizantes, más globalizantes. Hoy no las estamos observando en ningún lado. Correcto. Y esa es la realidad. Yo no sé quién las puede hacer, ¿verdad? Pero el tema es que en este momento me parece que a lo que vamos es a una profundización de esta fragmentación, ese quo vadis con el que iniciamos el programa la vez anterior. Así es. A una confrontación que probablemente, si no la sabemos detener, nos va a llevar justamente a un escenario de ruptura y de que las contenciones, esa herencia que nos trasladaron y que es nuestro ahorro, lo vamos a terminar como generación despilfarrando, y entonces vamos a estar en una situación muy conflictiva en los próximos 50 años. Hay un drama que yo quisiera resumir diciendo que, bueno, quien no estudia la historia, ¿verdad?, está obligado y condenado a repetirla, pero los que sí la estudiamos estamos obligados a ver cómo igualmente se repite por culpa de un montón de majes que no la estudiaron. Y entonces lo que yo quiero decir con esto es que estamos nuevamente en una suerte de dilema del prisionero. Por eso yo lanzaba algunos nombres a la mesa, porque me parece que tenemos que empezar
a hablar de realpolitik, pero a recrudecer el discurso político para poner en evidencia quienes hay que poner en evidencia. Creo que esa es una ruptura cultural de nuestro debate público que es muy pobre, porque no se da como en Estados Unidos, como en Alemania, como en ciertos países suramericanos, un debate serio y de frente, sino que hay un endosamiento a partir de un manipuleo, de un merulaje, desde quienes dominan la opinión y la formación de la opinión en este país. Y termino diciendo, aquí hay una clase política muy empobrecida, pero nunca ha contado Costa Rica, y yo no voy a ese bucolismo de que todo pasado fue mejor. Nunca ha tenido Costa Rica tanta gente bien educada aquí y afuera como en estas generaciones. Pero sin embargo, claro, pero sin embargo el sistema político los está marginando. ¿Cómo hacemos para que la sociedad le ponga atención a esos otros que piensan, que dicen, que de pronto pueden no ver un solo camino, pero por lo menos llevarnos a lo que Sergio bien decía, plantearnos algunas salidas, algunas medidas, pero hay que respetar la inteligencia por encima del prebendalismo, del populismo del que estamos presos hoy en Costa Rica? Sí, creo que hemos de ir, y ya en el ámbito de los sueños, hacia una política de servicio, hacia una economía de la solidaridad, y comprendiendo el servicio y la solidaridad, comprender que esa es la cultura de la verdadera libertad, no el libertinaje de mercado, no el consumismo, no la sociedad del espectáculo. Esa es la gran lucha que tenemos. Danos cuenta que el sistema está fracasando. Sí. En conclusión. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Ocean. Muchas gracias, Pablo. Creo que ha sido un gusto para los televidentes haber contado en los programas con ustedes. Ojalá. Muchas gracias. Los espero en 8 días aquí con La Política con P mayúsculo. Un abrazo. Salud. Salud.